Bueno, una explicación muy breve y muy sucinta para explicar qué pasa cuando yo tengo un punto que tiene un cierto potencial y tengo, fíjense, acá tengo un grupo de cargas, tengo acá un determinado potencial dado por la distancia que tengo entre esta carga a todas estas y también a estas. Como ustedes saben, esto no es vectorial, es escalar, así que supongamos que esto está a 100 voltios y aquí, como hay menos carga, está a 15 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir una circulación de cargas. Fíjense, estoy suponiendo que estos son cargas de prueba positivas, lo que en la realidad en un circuito no ocurre, pues son cargas negativas y el sentido de la circulación de las cargas sería opuesto. Pero en una concepción teórica, lo que yo tengo acá son cargas positivas que van a ser repelidos por el alto potencial de este punto hacia el potencial menor, ¿de acuerdo? Y eso es lo que daría lugar a una cierta corriente o una intensidad de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y esto es el concepto que da origen a todo lo que hemos estado viendo en la primera parte, que es la teoría de circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? A que se producía una corriente, si acá hay una determinada resistencia, al paso de que pase esa corriente aparece la ley de Ohm que dice que la intensidad de corriente va a ser igual a V sobre R. Y eso es lo que para nosotros es práctico. Es decir, todo esto que estamos viendo ahora es todo muy teórico. Se vuelve práctico recién cuando yo logro establecer una diferencia de potencial y con eso puedo movilizar cargas eléctricas. ¿Cómo se logra eso? Con una batería eléctrica yo lo que hago es mantener una diferencia de potencial por una reacción química que me transforma energía en forma de energía química en la batería en energía eléctrica. Me transforma reacciones químicas en diferencias de potencial eléctricos. Esa es una invención que se le atribuye a Alejandro Volta, un italiano, haber descubierto esta propiedad de ciertos elementos, de ciertas reacciones químicas de óxido de reducción que conforman, dan origen a diferencia de potencial eléctrico. Bueno, lo que vamos a dejar planteado ahora es un ejercicio que es parte de la evaluación final, del examen final que es escrito. ¿Y de qué se trata? Esto consiste en que vamos a tener, lo voy a hacer en este caso de esta manera, a ver, vamos a hacerlo de esta forma, así, así. Vamos a tener una cierta carga, valor de carga positiva acá. Fíjense, no voy a poner valores ahora para no distraerlos del concepto que quiero que desarrollemos. Sí voy a decir que esta va a ser la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Lo vamos a representar así. Y este es un punto P, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a decir es cuál sería la fuerza resultante en alguna de las tres cargas. ¿Cuál es la fuerza resultante, por ejemplo, que aparece en Q3? En el examen se les puede preguntar por cualquiera de las cargas, pero si preguntamos cuál es la fuerza resultante que aparece en Q3, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la ley de Coulomb. Acá ustedes van a tener una fuerza de repulsión y en relación pueden ser distintos signos, ¿de acuerdo? Fíjense, lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo con esta carga negativa y estas dos positivas. Entonces en la carga Q3 aparece una fuerza de repulsión. ¿Cuántas fuerzas aparecen? Fíjense, aparecen dos fuerzas. Una de Q3 en relación a Q2, que le podemos llamar F32, y una fuerza que aparece en Q3 en relación a Q1, que es de atracción, es decir, que va a ir para acá. Así que a esta le vamos a llamar F31. Muy bien, ¿qué hay que hacer con eso? Ahora en los ejercicios de práctica que ustedes hagan, yo voy a dejar en el próximo video unos datos para que ustedes hagan el cálculo. Tienen que calcular esta fuerza y hacer la suma por los métodos que ustedes ya conocen, por método de paralelogramo, por ejemplo, o por método del polígono, para establecer gráficamente cuál es el valor de esa fuerza resultante. ¿De acuerdo? Después también van a controlar ese resultado con el mismo cálculo, pero por el método analítico. ¿De acuerdo? Van a resolverlo también por el método analítico. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a calcular el campo en el punto P. Fíjense que en este caso, el campo, que es un vector, si yo lo considero en relación a Q1, va a ser atraído hacia Q1, va a ser repelido por Q2,
y va a ser repelido también por Q3, ¿verdad? Me van siguiendo porque son los signos de las cargas. Entonces, en el punto P, si yo tuviera una carga positiva, sería atraída hacia Q1, en relación a Q2 es rechazada por ser positiva y en relación a Q3 también es rechazada. Quiere decir que para yo obtener, son vectores también, para obtener la suma aplico también método gráfico y método analítico para obtener la suma que me da origen al campo en ese punto, el campo eléctrico. Este resultado me da en Newton, este me da en Newton sobre Coulomb. Y la tercera parte del ejercicio es calcular el potencial también en el punto P. Aplicando la fórmula que yo le decía recién, ¿cómo se suman esos potenciales? Son escalares, así que los potenciales que se originan en cargas positivas tienen signo positivo y los que se originan en cargas negativas tienen signo negativo y ahí sí se resuelven algebraicamente, se suman o se restan y ahí obtienen el resultado del potencial equivalente en el punto P, ¿de acuerdo? Bueno, este es un ejercicio que se hace muy largo porque ustedes tienen que trabajar con todas las unidades, tienen que aplicar la ley de Coulomb y todas las fórmulas que hemos venido viendo, ¿de acuerdo? Así que yo voy a dejar las clases teóricas acá, lo único que voy a incluir ahora rápidamente el problema para que ustedes lo resuelvan. Voy a detener un segundo el video, voy a hacer un nuevo video con los valores que vamos a darle a las cargas y a las distancias para que ustedes puedan trabajar.